¿Necesito un framework para hacer webs en Go? Es la pregunta que todo el mundo se hace al empezar y la respuesta te va a sorprender. Hoy ordeno los frameworks y las herramientas web de Go en una tier list, de la peor a la mejor, de la D abajo a la S arriba, y aviso ya porque va a levantar ampollas. En la tier S, en lo más alto de todo, hay algo que ni siquiera es un framework. Quédate que lo vas a entender. El criterio: ordeno estas herramientas por lo mucho que las usa la comunidad de Go, lo bien que encajan con la filosofía del lenguaje y lo felices que hacen a quien las usa. Y ojo, que en Go la filosofía importa muchísimo, aquí se valora la simplicidad por encima de casi todo. De abajo arriba. Discrepa en los comentarios. Empezamos por el fondo, la tier D. Que estén aquí no significa que sean malas, significa que reman a contracorriente de cómo se hacen las cosas en Go. Vego y en su misma liga Rebel. Son frameworks de los llamados todo en uno, estilo MVC, que intentan traer a Go la experiencia de Django o de Rails, te dan de todo cargado de fábrica. El problema: que van justo a contracorriente de la filosofía de Go, que es minimalista y de piezas pequeñas. Se sienten pesados y poco idiomáticos y hoy casi nadie los elige para un proyecto nuevo. Por eso, tier D. Subimos a la tier C, herramientas útiles y con su nicho, aunque no sean la primera elección de la mayoría. Gorilla, en concreto su router Mux. Durante años fue el rey de los routers de Go, la opción por defecto de todo el mundo. Sigue siendo sólido y fiable. Pero está en C porque la propia librería estándar de Go, en sus últimas versiones, ha incorporado casi todo lo que hacía especial a Gorilla, quitándole gran parte de su razón de ser. Un veterano muy respetable, pero superado por los tiempos. HTMX. Y aquí un truco: no es una herramienta de Go, es de frontend. Pero la meto porque se ha vuelto la pareja de baile favorita de los Gophers. Te deja hacer webs interactivas con contenido que se actualiza solo, escribiendo casi nada de JavaScript. Combinada con Go en el servidor te permite montar aplicaciones web modernas sin tocar apenas el mundo de React. Un combo de moda y por muy buenas razones. Y la tier B con herramientas que encajan de maravilla con la forma de ser de Go. Chi, un router ligero y elegante. Su gran virtud es 100% compatible con la librería estándar de Go. Añade lo justito para organizar tus rutas y tus middlewares sin atarte a nada ni imponerte su manera de hacer las cosas. Es el favorito de los puristas de Go, de los que quieren comodidad sin renunciar a la simplicidad. Una joya discreta. Temp. Esta pieza resuelve algo que a Go le faltaba: generar HTML de forma cómoda y sobre todo segura con comprobación de tipos. Escribes tus plantillas y temp las convierte en código Go que no falla. Es la herramienta clave si quieres construir la web entera desde el servidor con Go sin depender de un frontend separado en JavaScript. Junto a HTMX, un dúo poderosísimo. Penúltima parada, la tier A. Casi imprescindible, si vas a usar un framework de verdad, estos dos son la respuesta. Fiverr, el llamado Express de Go. Está inspirado en el framework más famoso de Node, así que si vienes de JavaScript te vas a sentir como en casa desde el primer minuto. Es rapidísimo, su API es amabilísima y tiene una comunidad enorme y muy activa. Para muchísima gente, la forma más agradable de hacer webs en Go. Una elección estupenda. Echo, el gran equilibrado. Te da un framework completo y muy bien documentado, enrutado, middleware, validación de datos, todo integrado y bien pensado. Es la alternativa más seria a los dos grandes, sin sorpresas y con una base sólida. Si Fiverr no te termina de convencer, Echo es una apuesta segura que no te va a decepcionar. Y llegamos a la cima, la tier S. Y aquí va la polémica que te prometí al principio del vídeo. En lo más alto no está un framework, sino la propia librería estándar de Go, net/http. Y esto es lo que hace único a Go. Desde la versión 1.22, su enrutador de fábrica es tan bueno que para la inmensa mayoría de las APIs y las webs no necesitas ningún framework externo. Cero dependencias, cero magia oculta, control total y un código que cualquier gopher del mundo entiende al instante. Empezar por aquí no es de vago, es de listo. Y si de verdad vas a usar un framework, en la cima está Jin, el más popular de todos con muchísima diferencia. Es rápido, minimalista, fácil de aprender y tiene la comunidad y la cantidad de ejemplos más grande de todo el ecosistema. Es la apuesta más segura. Elijas lo que elijas, con Jin nunca te vas a quedar solo ni sin respuesta. El estándar de facto de los frameworks de Go. Y la mención honorífica, que es en realidad el mensaje más importante de todo el vídeo. A menudo el mejor framework es ninguno. Go trae tanto de fábrica, servidor, rutas, JSON, test, que empezar sin ningún framework es casi siempre la decisión correcta. Arranca con net/http y añade una librería solo cuando de verdad sientas que te falta algo concreto. No al revés. Menos dependencias, menos magia, más control. Esa es la forma Go de hacer las cosas. Ahí lo tienes. Si te llevas una idea, empieza por la librería estándar y si necesitas un framework, tira de Jin sin miedo. Todo lo demás son gustos y casos concretos. La verdadera grandeza de Go es que te deja hacer webs profesionales sin depender de nadie. ¿Cambiarías algo de sitio?
Los comentarios van a arder, lo sé y me encanta. Antes de la ruta, los combos que enamoran a la comunidad. El primero, Temple generando tu HTML tipado en el servidor y HTMX dándole interactividad sin apenas JavaScript. Con estos dos y tu Go, montas aplicaciones web modernas y rápidas sin tocar un solo framework de frontend. Es para muchos el futuro del desarrollo web con Go. Y el segundo, para crecer poco a poco, empieza con la librería estándar y cuando necesites organizar mejor tus rutas, añade Chi que se integra con ella sin ninguna fricción. Del minimalismo puro a un poquito más de estructura sin romper nada ni cambiar de filosofía. Crecimiento natural a tu ritmo. Y ahora los errores clásicos. El primero, el del que viene de otros lenguajes, buscar el mejor framework de Go antes de escribir una sola línea de código. En Go ese instinto está mal. Empieza sin framework con la GTDlib y descubrirás que en la mayoría de los casos ya tienes todo lo que necesitas. Añade una dependencia solo cuando duela. Y el segundo, intentar usar Go como si fuera Django o Rails, buscando un framework gigante que lo haga todo por ti. Go no funciona así y forzarlo te dará un código feo y a contracorriente que otros gophers mirarán raro. Abraza el minimalismo, piezas pequeñas que encajan, no un monolito que te lo da todo. Esa es la clave. Verás por internet muchos benchmarks peleándose por cuál framework de Go es más rápido. Y aquí una verdad incómoda, para casi cualquier aplicación real, esa diferencia de rendimiento es totalmente irrelevante. Todos son rapidísimos y tu cuello de botella va a ser la base de datos, no el framework. Elige por comodidad, por comunidad y por lo bien que te sientas escribiendo, no por ganar un benchmark que jamás vas a notar en producción. Si lo tuyo son las APIs REST, que es el caso más común de todos, que tienes suerte, porque aquí Go brilla especialmente. Con la librería estándar o con Gin montas una API limpia, rápida y tipada en muy poco código. Le añades una pequeña librería para validar los datos que entran, otra para hablar con la base de datos y ya tienes un backend profesional y sólido sin cargar con ningún framework gigante. Minimalismo que rinde de verdad. Y el error de novato definitivo, elegir el framework que está de moda esta semana en las redes. Los frameworks van y vienen. La librería estándar de Go lleva ahí más de una década y no se va a ir a ninguna parte. Aprende primero lo fundamental, net/http, y cualquier framework lo pillarás en una tarde del día que de verdad lo necesite. Construye tu base sobre roca, no sobre las modas del mes. Y la ruta por dónde empezar. Primero, net/http. Haz un par de APIs pequeñas hasta que te sientas cómodo con la librería estándar. Cuando quieras más comodidad, prueba Gin. Si vas a hacer webs con HTML desde el servidor, aprende Temple y HTMX. Y por encima de todo, recuerda la regla de oro de Go. Añade una dependencia solo cuando de verdad la necesites, no antes. Y antes de irte, aquí al final te dejo un par de vídeos que te van a interesar de verdad. Tienes unos segundos para elegir uno, échales un ojo tranquilamente. Nos vemos en el siguiente.